Una carita. A ver si se conectó. Ahí. A ver si vos la podés ver. No veo la pantalla. Veo que lo teclea él para que me acompañe. Ponen ahí en los comentarios más. ¿Está? Ahí está, esperando. Hola chicos, ¿cómo andan? Lucas, Nadia, vamos a esperar que alguien más se sume. Ahí lo estamos esperando al profesor Juan Granero. Hoy es nuestro primer vivo. Bueno, vamos a empezar en un ratito. Vamos a esperar que se sumen. Ahí el profe está esperando. Bienvenidos a todas y todos a este vivo de media 2. A ver, que el profe se va sumando. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos esperando al profesor a ver si se puede conectar. A ver. Dice que no puedo unir. Hola, Lore, gracias. Ahí estamos esperando al profesor. A Buenas ver. tardes. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenido. Erika? Muchas ¿Todo bien? gracias. ¿Vos? Todo bien, por suerte. Ahí estaba saludando a los chicos que se están uniendo. A ver cuántos más se Perfecto. unen. Así que bueno, hoy vamos a hablar con el profe. ¿Sobre el profe? Bueno, lo que planteamos un poco es pensar este momento que nos está atravesando a todos, ¿no? de la pandemia. Es una charla destinada a, digamos, a los alumnos que están por egresar, que están pensando en elaborar su proyecto de vida. Bien, este Entonces año vamos a tan... recurrir, Bien. claro, tan Sí, sí, particular. sí, tal Entonces cual. vamos a utilizar la herramienta de la historia para ir viendo cómo a través de la historia cada generación tuvo sus desafíos y qué papel juega la educación, ¿no? en la elaboración del proyecto personal, ¿no? Por eso Sí, le tal cual. pusimos de título Ampliando Horizontes, ¿no? Porque esto de que la educación siempre es una herramienta de apertura, ¿no? Eh, y para eso, bueno, vamos a atravesar brevemente, ¿no? Porque es un periodo muy abarcativo el que propongo, pero la idea es ir recorriendo distintos momentos de la educación argentina y de alguna manera concluir con lo que es la oferta educativa, sobre todo en la zona norte, en la actualidad. Esa es un poco la propuesta Bien, en la zona del norte recorrido. que es bastante amplia, ¿sí? Para los chicos que nos están escuchando, la oferta es bastante amplia y hay para estudiar de todo, podríamos decir, y hay muchos lugares hoy en día para estudiar, ¿sí? O sea, no es que no es que es acotado. Claro, por Los, eso la necesidad también de volver un poquito hacia atrás y, y- y empezar, por ejemplo, si nos situamos, por ejemplo, a fines del siglo XIX, ¿no? Cuando Sarmiento elabora, por ejemplo, su primer censo, ¿no? Ahí lo que revelaba es que, digamos, el 78% de la población en ese momento era analfabeta, ¿no? Entonces, sí, sí. ahí empieza el primer desafío de la educación pública argentina, que es
de alguna manera universalizar la educación digamos, para el acceso de los niños, ¿no? Algo que, como vos bien sabrás, Erika, estaba en el siglo XIX, estaba limitado solamente a una minoría, ¿no? A la minoría, y a la minoría que pertenecía a lo que era la oligarquía, ¿sí? La gente muy pudiente era la única que tenía acceso a lo que es la educación, y sus hijos se los enviaba a Europa para que puedan estudiar y volver nuevamente a América, ¿no es cierto?, con un título universitario. Esa Claro, era la realidad de ese periodo. exactamente. Solo limitado a ese, como vos decís, a una minoría, eh, y coincidente con, digamos, con este diagnóstico que hace el primer censo, es que, de alguna manera, esa generación de Sarmiento en adelante lo que empieza es a promover la educación pública. Eso, lo que es interesante es que es coincidente con la apertura del país hacia la inmigración. Entonces, la escuela ahí tiene un doble rol, porque por un lado es alfabetizar a esa población, pero a la vez también está creando un sentido de identidad nacional, ¿no? Por eso Bien, no es, sí. no es casual, digamos, que todos recordemos los actos escolares, digamos, el himno, la escarapela, es decir, todo ese proceso, digamos, de creación del sentido nacional se inicia con esa generación. Pero, como decimos recién, solamente era lo que sería la educación básica, ¿no? Que recién en 1884 se Ujú. universaliza, digamos, a toda la población como gratuita y obligatoria. Pero ahí es como que hay un bache, ¿no? Acá lo que Sí. tenemos es que hasta, digamos, por ejemplo, para situar un momento histórico, hasta la reforma del 18, todavía la universidad, o sea, los estudios superiores, estaban también limitados a esa minoría de la que hablamos. Entonces, acá entramos en el segundo periodo histórico. Al principio dijimos, bueno, tenemos una educación limitada a una élite, digamos que solo promueve la educación básica, digamos, a lo que es la educación común, pero que todavía limitaba la educación superior a esa misma élite. En La misma 1916, élite que la misma élite que ocupaba cargos políticos, ¿sí? O sea, ellos ocupaban cargos políticos y estaban eh, inmersos en todo lo que eran las cuestiones de decisiones del país, ¿sí? Y sus hijos exactamente, obviamente estudiaban para eso también. exactamente, me das el pie justo porque mira, si hablamos de esas primeras décadas del siglo XX, tenemos que hablar de la irrupción del radicalismo. O sea, después de Ujú. la reforma de la ley Sáenz Peña, que, digamos, modifica el modo de votar, digamos, se vuelve obligatorio y secreto el voto, todavía Sí, tal masculino, ¿no? cual. Eso también hay que Ujú. recordarlo, porque todavía faltaba mucho para la incorporación de la mujer, De la pero mujer. coincidente con ese proceso político que es la irrupción de un movimiento mayoritariamente de clase media como el radicalismo, en Córdoba en 1918 se inicia este movimiento estudiantil que lo que va a hacer es impulsar reformas, o sea, este sistema elitista, digamos, empieza a ser cuestionado por esta juventud. Entonces, acá lo que vamos a ver es que esa reforma del 18 lo que va a permitir es que una nueva generación se incorpore a los estudios superiores. Por eso decimos, bueno, ¿por qué es tan importante el acceso a los estudios superiores? Y por esta cuestión de que para esta clase media acceder a la universidad significaba el ascenso social, o sea, proyectarse hacia una mejor Un vida. futuro. ¿Mm? Este movimiento reformista de 1918 es tomado por distintos países de Sudamérica como modelo, o sea, hay documentos de distintos referentes universitarios de otros países que toman
el movimiento de Córdoba como un modelo a seguir. Pero todavía, si bien se había ampliado, digamos, la participación popular con el voto secreto, si bien de alguna manera lo que se ve es un crecimiento de la participación política de la clase media, también había un bache que tiene que ver con una deuda que se va a saldar posteriormente, que estuvo dentro digamos, de las demandas de los universitarios de Córdoba, pero que se va a cumplir recién en 1949, que eso también va a promover mucho el ingreso a la universidad, que es el fin del arancelamiento universitario, ¿no? Y es interesante, yo acá tomé una estadística en el tiempo, ¿no? Nosotros pensemos, primero, para darse una idea, esto es importante, antes de hablar del no arancelamiento, en 1918 había solamente 3 universidades nacionales, ¿eh? Esto es importantísimo recalcarlo. De esas 3 universidades, entre toda la matrícula, esa matrícula se limitaba solamente a 14.000 personas. Estamos hablando de 1918, ¿no? 3 universidades nacionales, Córdoba, La Plata y Buenos Aires, y en todo eso solamente estamos hablando de eso, de 14.000 personas que podían acceder a un estudio superior, ¿no? Llamarlo abogacía, medicina, arquitectura. Fíjate qué interesante, porque acá tengo el dato preciso, dice, la matrícula, por ejemplo, en el 45 era de 47.000 personas. Pero a partir de esta implementación en 1949 de la ley digamos, que suspende los aranceles, vos vas a ver que la población universitaria va creciendo. En 1950 pasa a 80.000, en 1955 138.000, y así sucesivamente. 160 en 1960, 122.000 en 1965, 261.000 personas en 1970, 487 en 1975 y 386.000 en 1980. O sea que hay una relación directa, no es una sola causal, obviamente, pero digo, el abrir las puertas a la universidad, el hecho de que puedan acceder personas de otro poder adquisitivo, elevó notablemente la matrícula universitaria. Exactamente. Entonces, digo, ¿por qué pensar esto en este momento? ¿Para qué tomar datos? ¿Por qué hablar de Sarmiento? ¿Por qué hablar por una cuestión de esto, es decir, ¿cómo salimos de esta situación? Y bueno, con un proyecto, con que los chicos que nos están viendo ahora digan, bueno, ¿qué puedo pensar para el año que viene? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué ofertas hay? Y bueno, la historia nos da esta herramienta, ¿no? O sea, sí, tal cual. Pensá en tu propio recorrido, Erika, pensá en todas las cosas que te abrió el haber estudiado. Exactamente. Las puertas que abrió, ¿sí? El esfuerzo que significó, ¿está? Porque estudiar significa un gran esfuerzo y abre las puertas a una mejor condición de vida, ¿sí? Te abre las puertas hacia elegir de lo que vos querés trabajar, opciones de trabajo, ¿sí? Se te abren opciones de trabajo y también esto de decir, necesito un trabajo, bueno, yo tengo una herramienta. ¿Cuál es mi herramienta? Mis títulos. Mi título que yo decidí estudiar. Un ejemplo. Por ejemplo, yo soy profesora de historia, me recibí en el instituto número 39 y eso me abrió un montón de puertas a lo que es el mercado laboral. Yo trabajo en varios colegios y a todos pude acceder mediante, obviamente, lo que los profesores tenemos, que es el acto público, ¿sí? Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera decidido estudiar? Es una hipótesis, no sé qué hubiera pasado, ¿sí? Pero bueno, seguramente el campo que se me hubiera abierto hubiera sido mucho menor del trabajo que yo tengo hoy, ¿sí? O sea, hoy yo tengo acceso a mucho más trabajo, se me amplió el mercado laboral, podríamos decir, ¿sí? Sí, totalmente. Y bueno, también significó un sacrificio, ¿sí? Ir al profesorado, al instituto número 39 en Vicente López,
ir en colectivo, volver a las 11 de la noche, que mi mamá o mi papá me tuviera que esperar en la parada de colectivo toda la semana, porque el instituto número 39 se maneja toda la semana, o sea, uno cursa todos los días, y todos los días había que hacer el mismo recorrido. Y fue, la Exacto. verdad, un gran esfuerzo. Y calculo que para vos, Exacto. Juan, también. Sí, bueno, coincidentemente estudiamos en el mismo lugar, ahí en Sí. Vicente López. Yo también soy egresado de historia ahí del 39. Y también uno lo que piensa es, si vos retomas, y pensando en todas las cosas nuevas, todos los puntos de vista nuevos, todos los prejuicios que pudiste dejar de lado a través recibir otra formación. O sea, cuando uno Ujú. ingresa sea de una universidad o sea un instituto de formación, empieza a tener contacto con otras miradas. O sea, empieza a Sí, tal leer cual. autores que han dedicado su vida al estudio de las sociedades. Entonces, eso también como decís vos, es sacrificio, pero también es un viaje placentero en el sentido de que incorporás y ampliás tu mirada, conoces nuevas personas, empezás. Después, obviamente, como decís vos, el hecho de trabajar de lo que te gusta, ¿no? Todo esto Tal cual. es lo que de alguna manera nos brinda la educación. Y también, ¿para qué recurrir un poco a la historia? Para ver que, si bien todas las épocas están atravesadas de dificultades, a lo largo de todo este siglo XX y parte de este XXI que venimos transitando, también la realidad es que la oferta de terciarios, de universitarios, se ha ampliado considerablemente, ¿no? Ujú. Acá Sí, también sí. traje algunos datos para repasar, porque, por ejemplo, en los años 70 se crearon 14 universidades más. Es decir, a esas 14 después se sumaron en los años 90 7 universidades, que mayoritariamente, y esto es lo interesante para nosotros, es que la mayoría se empiezan a localizar en el conurbano. ¿Mm? Ujú. Después, también en el siglo XXI, también tenemos que a partir del 2009 tenemos nuevas universidades, ¿no? Como la de Moreno, la del Oeste, la de Avellaneda, Florencio Varela. Y algo muy importante para los chicos que nos están escuchando, que también se han ampliado mucho, y pensando en nosotros que estamos en la zona norte, se han ampliado muchas sedes del CBC en lo que es la zona Sí. norte. En Tenemos, Tigre, en tenemos Escobar. Sí. Tigre, Escobar, Pilar, es decir que, como decimos, sigue siendo de una minoría llegar a un terciario, y lamentablemente sí, es algo que estadísticamente sigue siendo parte de una minoría, pero la cantidad de oferta Es en estas enorme, últimas décadas es enorme. Entonces es digo, enorme. la idea de esta charla era un poco motivacional, en el sentido de, como decía un poeta, de todo laberinto se sale hacia arriba, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cómo Obviamente. salimos de esto? Bueno, tratando de que esta situación no nos tire abajo, no nos deprima, y ver la posibilidad de eso, de imaginar algo más allá, ¿no? Bueno, entonces es esto, Y, es a- decir, y sí, decime. aprovechar, ¿no es cierto?, que nuestro país nos ofrece la educación gratuita, ¿sí? Tanto lo que es primario, secundario y a nivel secundario o terciario. Hay otros países de Latinoamérica que no tienen esa suerte, como por ejemplo, podría contextualizar lo que es Chile, ¿sí? Donde toda la educación es paga y si uno quiere acceder a un estudio universitario, hay que pagarlo. Y la plata que hay que pagarla es muy caro, ¿sí? No es para cualquier familia. Entonces, hay que aprovechar que nosotros tenemos ese sistema público en donde podemos estudiar todos, ¿sí? Porque no solamente el hijo del que tiene plata, del rico, o el hijo de, no sé, de la clase media, sí, todos podemos estudiar. La gente de clase alta, clase media y clase baja. Todos tenemos oportunidades. Y la oportunidad que te brinda la educación de abrirte puertas no te lo va a brindar nadie ni nada, ¿sí? Una vez Exacto, sí. mi abuelo decía, mira, él decía,
que si estudiabas eras una persona muy importante, ¿sí? Porque a vos vos podrías tener un accidente, no sé, chocar con el auto, cualquier cosa te podría pasar, ¿sí? O tal vez un juicio laboral, que te hagan un juicio laboral a vos que sos dueño de algo. A vos te pueden sacar todo, la casa, el auto, todo, ¿sí? Porque lo podés perder. Pero el estudio, el título, nadie te lo saca, ¿sí? Te abre un mercado laboral inmenso. Por eso es Sí, importante estudiar, ¿sí? sí, qué bueno, sí, está bueno ese mensaje, porque Sí. y eso también me hace acordar un poco al comienzo, ¿no? Cuando yo te decía esto de lo que significaba la educación, hay una obra de teatro que se popularizó que era de Florencio Sánchez que se llamaba Mi hijo el doctor, ¿no? Esto Sí. venía a cuento de eso, ¿no? De que muchas familias hicieron todo el esfuerzo, ¿no? Para que sus hijos pudieran acceder a una educación La educación. universitaria. Y ellos vieron cómo la vida de sus hijos fue mejor que la de ellos, o sea que les abrió más puertas. Entonces, estas personas que a veces por ahí no habían recibido la instrucción básica, o sea, muchas veces hay miles de ejemplos de padres analfabetos que han tenido Sí. hijos universitarios, ¿no? Sí, Entonces sí, a los digo, cuales eh, le garantizaron la educación, ¿no es cierto? Y saber que sus hijos iban a ser alguien y se iban a poder defender en la vida, ¿sí? Sin preocuparse de, tal vez me voy de este mundo y qué será de mi hijo, ¿sí? O sea, porque sus hijos habían seguido carreras, o sea, universitarias, o tal vez en algunos casos terciarias, ¿sí? Donde uno sabe que se va a poder defender en la vida, tiene herramientas para poder defenderse. exacto. Ahí veo que Marce nos pregunta si está, que la sucursal de la UBA está abierta. Bueno, por razones, obviamente, de esta pandemia, te diría que no está abierta. Ahora lo que estaba implementando la Universidad de Buenos Aires es un dispositivo que se llama UBA 21, ¿no? Que Cuba 21, sí. generalmente los chicos están haciendo el CBC, digamos, a través de la virtualidad, ¿no? Sí. Así que, bueno, respondiendo a la pregunta ahí de Marce que nos preguntó. Eh, digo, esto también viene a cuento de decir, bueno, también a pesar de todo, ¿no? Todos los institutos de formación, todas las escuelas, todas las universidades han intentado, digamos, sobrellevar de la mejor manera esta situación y elaborar un plan de continuidad alternativo, Igual, ¿no? sí. Mientras, o sea, digo, ¿estamos en una situación difícil? Sí, o sea, es una situación más compleja, pero es una invitación a pensar, ¿no? A que en este tiempo empecemos a buscar ofertas, ¿no? Que empiecen a ver por dónde eh, eh, va su vocación, qué cosas de todo este trayecto del secundario le llamaron más la atención. Es un proceso como de indagación personal y a la vez también de un proyecto hacia adelante. Proyectar, Eso, bien, proyectar exacto. el futuro. Hay muchos cursos para hacer en forma virtual que también sirven, todo sirve hoy en día y es una herramienta más para cuando uno sale del campo laboral poder defenderse, desde cómo hacer un currículum, hay miles de cursos para hacer y estaría bueno que se anoten y los hagan, siempre uno tiene que luchar. Exacto. Y es importante también que estén atentos porque también hay muchas becas. ¿Eh? Sí, Eso también. también, entren digamos, digamos, todo lo que es las páginas de la Universidad de Buenos Aires, que hay becas disponibles en caso de que algún estudiante lo necesite. Cualquiera. Uh-huh. Y hay también apoyo en lo que hace a los apuntes, ¿no? O sea que Sí, tal cual. más por eso digo, hay una situación difícil, pero dentro de todo se está intentando acompañar a los jóvenes. Vuelvo a insistir lo ¿Verdad? mismo. Sí, ¿Es una situación difícil? Sí, pero bueno, chicos, imaginen, proyectense, pregunten, ¿no? Siempre
si hay justo algún alumno de la media y nos tiene como profes, pregúntenos a nosotros, o sea, no se queden con la duda, si no lo sabemos lo buscamos, pero lo importante es estar activo en esta búsqueda, porque se abren un montón de posibilidades para el año que viene, ¿no? Sobre todo los que están transitando el último año. Y los que están en cuarto, quinto, también está bueno que empiecen a pensar por dónde va. Exacto. Pueden ir pensando, sí, sí. Bueno, hay un dicho que dice, cosecharás tu siembra, ¿sí? Para los chicos que nos están escuchando, este es el momento de sembrar. Dentro de unos años, ustedes van a cosechar el fruto de su esfuerzo, ¿sí? Por eso este es el momento de sembrar y dar lo mejor que ustedes tienen, y como dijo el profe, si tienen alguna duda, consulta, estamos a disposición de ustedes, ¿sí? Por ahí no lo sabemos, pero lo averiguamos. Hay muchos profesores en la escuela, en el establecimiento, para poder ayudarlos. Y sigan esta página porque va a haber eventos de distintas, vieron que o lo pueden buscar, que están grabados. Hubo un montón de charlas, por ejemplo, de Escobar, que ahí pueden indagar más de acuerdo a su zona, ¿no? A la zona que esté cada uno. Sí, pero digo, bueno. Estuvo muy buena la propuesta de la media 2 como también de afrontar esta dificultad, pero no dejar esta tradición. Que nos agarró a todos. Exacto, que nos pero no agarró dejar esta todos, tradición. como siempre digo. Sí, lo estudiamos de los libros. Nosotros estudiamos, los profes de historia, de estos momentos históricos donde hubo pandemia, la peste negra, la gripe española, pero lo estudiamos, nunca lo vivimos. Ahora nos tocó vivir. Pero ahora bueno, nos toca. A lo que voy también es que, bueno, la escuela, a pesar de la dificultad, que siempre, me acuerdo de esta época del año, estaba ayer repleto de chicos viendo los stands de las universidades y de los profesorados, bueno, se adaptó a su modo y trató de seguir ofreciendo esto que es la orientación vocacional, ¿no? Sí, sí. Bueno, Juan, ¿querés agregar algo más? No, agradecer el espacio, agradecerte a vos por el diálogo, y bueno, ojalá que haya sido fructífero para los chicos que se conectaron. Sí, seguro. Bueno, muchas gracias por participar, Juan, muchas gracias por participar, chicos, y los esperamos en los vivos de Media 2. Saludos a todos. Bueno, un abrazo, hasta luego. Abrazo.